Los tengo acá primero, te los muestro que los tengo acá. Están las dos cajitas, el Fuji Kit de Melena y de Reishi. El de Gilgola, que es nuestro producto estrella, el kit de Reishi, uno que a mí en particular lo quería sacar a la venta, que las personas tengan este hongo en su casa. Y el de Melena de León, más todavía, porque un hongo que se consume mucho, obviamente para todo lo que es adaptógeno, medicinal, ya sabemos todas las propiedades que tiene. Siempre nuestra intención es asegurarnos de que el hongo fructifique, que la persona pueda ver salir el hongo. Nuestra felicidad, nuestra satisfacción es cuando vemos una imagen o un videíto de alguien diciendo me encanta cómo salieron las gírgolas, esas cuestiones son nuestras prioridades. Bienvenido al podcast Más allá del champiñón. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si te gusta el contenido, compartilo con un amigo. Muchísimas gracias. En el episodio de hoy hablo con Santiago Bertolini, creador de El Honguero, un emprendimiento familiar de Cañada de Gómez en la provincia de Santa Fe, con más de una década de experiencia en el cultivo de hongos y el desarrollo de sus productos. Conversamos sobre la historia del emprendimiento, desde los primeros cultivos en troncos y sobre borra de café, hasta el desarrollo de productos con valor agregado y la creación de sus kits de autocultivo. Hablamos especialmente sobre los nuevos kits de Melena León y Reishi, el proceso de varios años de pruebas para lograr una fructificación confiable en casa y el potencial de estos kits para acercar el mundo fungi a niños y adultos. Si tienes comentarios, ideas o algo para sumar a la conversación, te leo en los comentarios. Disfruta la charla, todos los links en la descripción. Muy buenos días, Santiago Bertolini, El Honguero. Bienvenido acá al podcast. Nos conocemos hace un rato, hace un tiempo acá, por primera vez acá, por fin, así que con muchas ganas de charlar con vos, saber más sobre El Honguero, el emprendimiento. Acá está lloviendo, se puso de noche, hay peligro de granizo. ¿Cómo está la mañana en Cañada de Gómez? Hola Manu, ¿cómo estás? Buen día, buen día. Primero muchas gracias por la invitación, un gusto y un placer estar acá. Yo sigo el podcast hace bastante, lo escucho mucho, sobre todo cuando cultivábamos demás. La verdad que sincero, yo he sacado información, he sacado contactos, he sacado cuestiones del podcast, así que buenísimo. Ojalá que también esto sirva para otros. Y acá el clima está bastante similar, está lloviendo, acá ya se largó, bajó un poquito la temperatura porque venía haciendo calor. Pero bueno, una linda lluvia siempre para los hongos también viene bien la humedad, así que adelante con la lluvia. Sí, bueno, para aquellos pocos que no saben, ¿dónde queda la metrópolis Cañada de Gómez? Cañada de Gómez queda en la provincia de Santa Fe, estamos cerquita de Rosario, en el centro de Santa Fe. Eh, y bueno, acá una ciudad de más o menos unos 50.000 habitantes, una ciudad chica, pero bueno, tenemos cerca de Rosario por un lado, Córdoba para el otro, así que estamos un poco en esa mitad. Sí, está sobre la ruta 9, ¿no? ¿A qué distancia de Rosario? Estamos unos 70, 60 kilómetros de Rosario. Ajá, bien. A una Sí, acá horita, más o estamos menos, en un la poquito misma menos. provincia. Ajá, de Cañada a Rafaela son más o menos 3 horas, entonces creo que el clima muchas veces es muy similar, pero bueno, estas tormentas puntuales llegan un poco más diferente en cada zona. Pero bueno, ¿qué más hay que saber sobre Cañada de Gómez? ¿Cómo está la economía? Comentame un poquito más sobre la zona. Y Cañada es una ciudad que vive mucho apoyada sobre el campo, es una zona bastante agrícola, por cultivos y también por zonas donde se produce, tanto acá en Cañada como en las ciudades vecinas, máquinas de agroindustria y demás, todo bastante apoyado sobre eso. También tiene una fuerte industria del mueble, y bueno, y algún que otro que cultiva hongos. Alguno y Pero, otro. pero ¿Hay es más que varios nada que cultivan apoyado por eso. hongos? No, nosotros, ahora hace poquito arrancaron unos chicos,
y acá en la zona, no en Cañada, pero acá en la zona hay una champiñonera también. Así que bueno, nada, también hay algunos hongueros. Mira, me parece que cuando decidiste encarnar en ese mundo, en esa tierra, elegiste estratégicamente bien para la hoguera el lugar. Tenés Rosario cerca, ahí puedes vender cualquier cantidad, 1 millón de personas. Tenés campo para grano y paja y tenés carpintería para tener un poco de acerrín, así que me parece que no es mala ubicación, ¿no? No, y también el tema del clima, o sea, un clima bastante húmedo, esta zona no tiene esos cambios bruscos de temperatura de la noche a la mañana, que sí hay otros lugares que tienen, de que sube mucha la temperatura en el día y baja la noche. Durante el año tampoco es muy extremo los calores ni los fríos, así Ujú. que nada, por ese lado tenemos también otro tilde. ¿En serio no luchas tanto contra el calor en verano? Sí, pero no tanto como veo que en otros lados por ahí luchan bastante. Sí. Dentro de todo lo manejamos, utilizando alguna cepa, obviamente, de hongos más de temperatura más cálida. eh, Viendo todo lo podemos zafar. Ajá. Bueno, hablemos sobre el emprendimiento famoso con el logo verde, con el honguito blanco en el medio. Lo conozco hace mucho. El honguero. Contame un El poco en qué honguero. momento y cómo empezó el emprendimiento. El honguero empezó allá por 2013. Yo venía ahí con algunos cambios de paradigma de mi filosofía de vida, de pensar la vida. Yo me había ido a estudiar a Rosario, es bastante habitual, siempre que se pueda, quienes terminamos la secundaria acá en la ciudad, irnos a Rosario a estudiar. Yo bueno, mis papás hicieron el esfuerzo, ahora uno lo ve más claro a eso. Somos tres hermanos, Martín, hermano más grande, yo en el medio y Sofía, la más chica. Los tres tuvimos la posibilidad de ir a estudiar a Rosario. Bueno, yo estudié administración de empresa, comercio exterior, trabajaba en una empresa, en una transportadora de cereales, en la bolsa de comercio, en un mundo bastante de productividad, por así decirlo. Em, y bueno, en esa época empecé por diferentes cuestiones, con un cambio de pensamiento, de paradigma, con un viaje en el medio de mochilero de acá hasta México, donde, bueno, fueron pasando bastantes cuestiones, fui descubriendo cuestiones, y me vuelvo y entonces empiezo a buscar a ver qué puedo hacer. Empecé a hacer agricultura orgánica, permacultura. Pasé de trabajar en la bolsa de comercio a una plantería, una florería acá en Cañada. Y bueno, en toda esa búsqueda, mi hermano que estaba viviendo en México justamente viene, en su última etapa estaba viviendo en Oaxaca, que es una zona bastante de tradición de hongos, tanto de cultivo como de recolección de hongos. Y me dice, mirá, tengo un conocido que hacía esto allá, vamos a probar acá. Y bueno, justamente en esta casa donde ahora vivo yo, que era de mi abuelo, estaba abandonada, empezamos a hacer pruebas hace ya unos 13 años atrás. No era tan fácil por ahí encontrar información, seguramente había otros cultivadores, pero no era tan fácil encontrar toda esa información y demás, así que empezamos a hacer pruebas, muchísimos errores, pero algunos aciertos y eso nos fue alentando. Y así fue naciendo el honguero. Bien. Y aparte del viaje que siempre a uno le marca mucho y le abre la cabeza, ¿había también alguna experiencia con hongos, algún viaje más interno que influyó ahí el camino? Con hongos no, pero sí con plantas, con ayahuasca, con peyote, esas experiencias que fueron justamente las que me hicieron a mí por ahí esa ruptura, ese cambio de paradigma, y empezar a pensar el mundo desde otra perspectiva. Y bueno, ahí empezó a abrirse un poco este camino, después llegaron los hongos y bueno, obviamente me reafirmaron bastante más. Esta forma o esta mirada. Ujú. Sí, está bueno el tema reafirmar, porque muchas veces ya hay una inquietud que después logramos tener el coraje para ir para ese lado, ¿no? Como apoya mucho en eso de animarse para hacer un poco algo diferente. No, tal cual, yo
Es más, cada vez que por ahí, por alguna u otra cuestión, tengo algunos pensamientos, algunas dudas además, Ujú, me apoyo en alguna terapia con los hongos y demás ujú. para encaminar de nuevo, para enfocarme. Y bueno, sí, sí, siempre, siempre muy reafirmando con los honguitos, tal Sí, cual. la última vez que me pasó lo mismo y estaba ahí con una pregunta interna mía, cuando estaba ahí con un hongo, solamente me reía porque la respuesta era tan fácil y obvia. Entonces, como eso a veces falta y es muy simple. A veces la sencillez es lo más difícil de lograr. Pero para eso es un gran aliado, sí. Em, Mira, tu formación, para volver un poco a lo terrenal, administración, empresas y comercio exterior, buenísimo. Seguro que si bien trabajas ahora en el cultivo y con hongos, administración de empresas, seguro que para un emprendedor es fundamental, es una gran ventaja, ¿no? Sí, sí, nosotros, vos sabés que yo siempre cuando estudiaba, siempre decía lo mismo, que no me preocupaba tanto terminar la carrera, Sí. sino las herramientas que iba adquiriendo, porque Ujú, me daba cuenta. Mi papá tenía un trabajo totalmente diferente, pero también que era independiente, y veía eso, cómo yo podía, que eran un montón de herramientas que estaba adquiriendo y que me iban a, seguramente me iban a servir. Y no, tal cual, desde el primer momento, nosotros cuando empezamos a cultivar y empezamos a cosechar los hongos, los empezamos a vender acá en la ciudad, y bueno, empezamos a tener por ahí la problemática que tienen mucho, que es, no nos compran los hongos, ¿qué hacemos con estos hongos frescos? Las dos heladeras que teníamos en casa llenas de hongos, la heladera de mi suegra llena de hongos. Entonces, bueno, ahí empezamos a trabajar un poco con la parte de empresa, por decirlo de alguna manera, para ver un montón de cuestiones, la misma marca, qué nombre le ponemos al emprendimiento. Y bueno, ya te digo, hace 10 años atrás, hoy le podríamos poner espora, mycelium, fungi y demás, que se entiende. Hace 10 años atrás era algo relacionado con los champi o algo relacionado con los hongos, por eso dijimos longuero, el dibujo bastante que se entienda bien de qué se trata, y bueno, y empezar a ver de qué manera trabajar todos los productos. En su momento hemos hecho hamburguesa de hongo, pizza de hongo, milanesas, bueno, empezamos a deshidratar, empezamos también con el tema de las conservas también para empezar a justamente a conservarlo en el tiempo y a desarrollar toda la parte de la comercialización, que es una parte muy importante cuando se empieza, en la segunda etapa, cuando ya se empieza a producir los hongos, toda la parte de la comercialización, si no se traba. Perdón, la tos. Em, Ah. Antes de entrar más en las etapas del cultivo y lo que hacen, comercio exterior, ¿tenés alguna vinculación todavía con el ámbito y sabes qué tal el comercio exterior en el mundo fungi? Tanto de importación como exportación en Argentina. Mirá, bueno, con respecto a la importación, sí, se sabe que se importa hongo, los grandes productores del mundo de hongos son los chinos, y importación hay continua y cada vez más. eh, Como siempre se habla, hongos de diferentes calidades, eh, pero sí, eso está claro. Con respecto a la exportación, nosotros tenemos algunos proyectos armados, con exportación a países limítrofes, de nuestros productos, no de hongo fresco, pero sí de nuestros productos. Eh, y bueno, siempre hay regulaciones a tener en cuenta y determinadas características. Por ahí no es tan simple, pero siempre, siempre tenemos ahí armado una carpeta con varias cuestiones, Uruguay, Paraguay, ahí los países limítrofes donde creemos que podrían entrar los productos. Es como un pasito o un tilde que nos falta y que está proyectado para el futuro. Sí, sí, sí. Además, Argentina está avanzando muy rápido y creo que Uruguay hay movimiento, pero entiendo que no tanto. Ahí estoy un poco en contacto con Inti Clavijo y a veces me cuenta un poco de que están armando cultivos, que hubo proyectos que no avanzaron y son pocos. Hay emprendimientos en Uruguay siempre muy potentes, pero, y en Paraguay, me gustaría empezar a charlar con alguien de Paraguay. Tengo algunos contactos, pero sí, país muy interesante. Seguro que va a ser difícil porque no sé si la gente está todavía en lo mismo. Yo fui varias veces a Paraguay, un país que me gusta mucho. Em,
pero seguro que tiene sus particularidades, pero como en todo el mundo hay un boom y un interés en los hongos, y en Paraguay también hay unas personas que trabajan con hongo en recolección, etcétera. País muy interesante en varios sentidos, porque también la funga, muy poco estudiada, como similar a Misiones, así que bueno, sería interesante y bueno, desde Argentina hacia la región con los productos del honguero. No, el honguero, hermoso nombre, nunca se pone en viejo un nombre simple y un diseño simple también por el lado del logo, nunca te arrepentís con algo simple, así que no, quedó excelente y me parece que salió todo bien. Desde 2013, que es un montón de tiempo, tiene una trayectoria bastante larga, cultivan tuvieron etapas de cultivo, creo que en un momento cultivaron hongos en troncos bastante, ¿no? Entr- Sí, 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 esa fue una etapa, la verdad que le extraño, y que me trae muchísimos recuerdos lindos. Sé que justamente antes de empezar estaba acá, estaba pensando un poco y se me venían esos recuerdos. Bueno, cuando se cultiva hongo se hace en sustrato, en bolsa y demás, también se puede cultivar en troncos. Y nosotros cuando arrancamos con mi hermano a poner en práctica, empezamos a cultivar en bolsas y contactamos a una señora grande, de acá de un pueblito vecino. La fuimos a visitar y nos mostró que cultivaba en troncos, así que vinimos acá y dijimos vamos a empezar a buscar. Y entre esas cuestiones encontramos un vivero saliendo de la zona de acá de Cañada, de un señor, Alberto, que tenía un vivero hermoso y que tenía un monte con álamos, que por ahí el tronco ideal para el cultivo de ciruelas justamente en tronco. La cuestión que yo fui a visitar el vivero, por una cuestión nada que ver, yo trabajaba en un centro de día con chicos con capacidad diferente. Eh, entonces, cuando fui a ver el lugar, me gustó porque tenía muchos frutales, muchos invernaderos, era muy lindo para recorrer, vos iba a comprar algunas plantas y te quedabas tomando mate y demás. Y me pongo a charlar con Alberto con la intención de ver si podía llevar a los chicos de este centro de día a visitar el lugar. Resulta que, bueno, que me presenta a Gladys, a su mujer, y tenían un chico también, sin yo saber, con capacidad diferente, así que, bueno, entablamos muy buena relación. La cuestión que, por diferentes cuestiones, nunca pude llevar a los chicos a ese lugar, pero bueno, la relación quedó. Le comento yo que cultivaba hongos y que una forma era en tronco, entonces él me ofrece, me dice, ¿por qué no empezar a cortar los troncos acá? Si yo tengo un monte gigante, el álamo crece muy rápido, yo cortaba dos, tres árboles. Dice, nunca lo vas a terminar de desmontar, quédate tranquilo que no me va a desmontar el monte. Así que bueno, los cortaba y me los traía. Primero a casa, después a un terrenito al lado, porque ya en casa estábamos ocupados. Y la cuestión que Alberto se empieza a enfermar, entonces empieza a aflojar su cultivo de plantas, los invernaderos. Entonces él me propone, me dice, Santi, ¿por qué no venís y ponés los troncos acá? Dice, te lo estás llevando, es un montón de trabajo. Así que ahí armamos un lugarcito bien abajo de árboles de siempre verdes que le daban la sombra. Y la verdad que es un lugar donde, por ahí en el Instagram nuestro hay unas imágenes donde está Cayetina, mi hija más chiquita, con Lucía, que es mi sobrinita, también las dos chiquititas, ahí parecen dos duendes entre todas las gírgolas. Pero bueno, un lugar donde a mí me trae mucho recuerdo. Yo he estado mucho tiempo ahí, era mi contacto con la naturaleza. Ahí me reía, ahí me lloraba, ahí me enojaba. Eh, Pasé una etapa en mi vida donde justamente nació mi hija, falleció mi papá, al tiempo más adelante nace mi otra nena. Todo en ese periodo donde yo como que descargaba y era mi lugar ese cultivo de tronco. También nos pasó la etapa de que ahí producíamos mucha gírgola, y había que trabajarla, así que ahí pusimos también en práctica toda la parte de la administración de empresa, porque había que ponerse creativo para trabajar todo eso que producíamos en poco tiempo. Y bueno, nada, un poco esa fue la etapa de cultivo en tronco que fue hermosa. Ujú. Sí, varios puntos, pero la sostenibilidad económica, que seguro que la encontraste de alguna manera porque tienen ahora 12 años básicamente de trayectoria y es importante para que el proyecto se sostenga en el tiempo.
y la sostenibilidad ecológica. Creo que todos los que nos interesamos por los hongos tenemos ese amor por la naturaleza, ¿no? Ese deseo. Y cultivar hongos afuera, abajo de un árbol, en troncos, es lo más hermoso que hay. Pero a veces no es tan fácil, no es tan posible. Bueno, hoy en día trabajan con bolsas, como la mayoría, pero contame un poco más sobre las experiencias de este cultivo en tronco. ¿Cómo son las particularidades? Acá en el podcast hicimos un episodio con Poppy de Familia que Produce, se llama. Familia Em, Producción. bueno, no recuerdo el número del episodio, pero se llama Cómo cultivar hongos en troncos. Pero bueno, comentame un poquito más sobre tu experiencia que me interesa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue el ataque de los bichos? Bueno, nosotros ya te digo, por el clima que tenemos en esta zona, era bastante simple. Yo por ahí cuando por ahí escucho de bastantes complicaciones en cultivo en tronco, yo digo, mucha suerte acá, porque la verdad que hemos cultivado y yo todos los años que cultivé, a veces más, a veces menos, pero siempre fructificamos. Sí hay por ahí alguna complejidad con los bichos y demás, pero nada muy complejo desde nuestra experiencia. El cultivo en tronco se corta el tronco aproximadamente en esta época, justamente, antes que empiece la primavera porque la salvia del tronco queda en la corteza y ya no empieza a aflorar, no empieza a, a las hojas. Entonces eso hace que la corteza justamente proteja al tronco. Entonces se corta en esta época, se siembra, se deja a oscuras, húmedo el tronco obviamente tiene que ser un árbol que esté sano, que no esté embichado y demás. Esa característica de que esté sano hace justamente que el hongo se pueda desarrollar sin problema. Se deja inoculando y en el otoño del año siguiente, pasado ya unos 5 o 6 meses, se puede fructificar antes, ¿no? Pero ese es un buen momento donde empieza el otoño y empieza a salir el hongo. Totalmente natural, uno no tiene que hacer nada más que destaparlo y ponerse a cosechar y tener los lugares preparados porque empieza a salir mucho. Sí, creo que eso marcó el emprendimiento hasta hoy, hablando de los productos. No sé si lo mencionamos, pero lo quiero destacar, es un emprendimiento familiar, ¿no? Está Tal vos y cual. tu familia trabajando. Tus nenas me dijiste que tienen 8 y 2 años. ¿Qué posición tienen en la empresa? No, ahí las curiosas, pero justamente son las que van marcando con las preguntas, y por qué esto y por qué lo otro, cuestiones que obviamente para nosotros son naturales y son obvias, vamos teniendo en cuenta, sobre todo por ahí después cuando hacemos algún taller y demás, que son preguntas que para nosotros son obvias y para quien hace un taller o quiere conocer del tema y nos consulta, son bastante importantes y últimamente le presto bastante atención. Cayetina, que es más grande, obvio, Oli todavía es muy chiquita, pero a las preguntas que me hace por cuestiones básicas, papi, ¿por qué poner las bolsas así adentro del autoclave y demás? Cuestiones así que las voy teniendo en cuenta y me las voy anotando porque después son preguntas importantes. Y después ellas quieren estar, quieren ver, quieren pegar la etiqueta, quieren hacer esto, quieren poner las manos. Obviamente que a nosotros no nos encanta. No le queremos definir el futuro, pero nos encanta, nos gusta mucho. Y bueno, después sí estoy yo, está Nati, mi mujer, un compañero de toda la vida, de todo este proceso, a la par los dos, 50 y 50. Ella se dedica más a la parte de las redes y todo lo que se ve en nuestra página y en el Instagram y demás, es todo mano de ella. Sí, los niños lo absorben como todo muy rápido y les interesa. Mi nene también tiene 3 y medio. Esta semana me ayudó a hacer bolsas. Y cuando le muestro avena, ya sabe que todo, ya sabe que es para hidratar, embolsar y es para cultivar hongos. Solamente al ver el grano de avena. Así que bueno, es hermoso hacerlo juntos. ¿Qué sustratos usan hoy y qué técnica de pastorización para el cultivo? Nosotros hoy utilizamos acerrín, en realidad es, sí, acerrín de álamo, con cascarilla de girasol, para lo que es la diferente variedad de gírgola, y para algo y para de reishi. Y después utilizamos eso más cascarilla de soja
para lo que es melena y shiitake. Ujú. Utilizamos eso. Hoy, en un momento, así cultivamos mucho con café, que eso también es otra historia. Éramos por ahí en Cañada y Gómez los locos del café, porque íbamos a buscar, lo cuento medio, medio rápido, íbamos a buscar por todos los bares con los baldes de esos de helado de 10 litros a los bares. Habíamos hablado con 4 o 5 bares acá de la ciudad. Así que íbamos en el auto, dejamos el balde limpio, lo retiramos el de café, día por medio, sea feriado, sea domingo, lo que sea, si el bar estaba abierto, se lo pasamos a buscar y con eso cultivábamos. También fue una linda experiencia, porque bueno, ver ahí veíamos bien el círculo completo de cómo reciclábamos todo. Así que también son todas lindas experiencias. Pero bueno, después nos agarró la pandemia, nos frenó todo eso, el tema del café, y bueno, fuimos Mm. desarrollando, ahí ya conseguimos un autoclave, pudimos comprarlo y ponerlo a punto, y ya empezamos con los pellets, con los pellets en este caso de álamo y cascarilla de girasol, y bueno, hoy trabajamos con eso. Muchas, muchas experiencias. Ya hiciste de todo, sabes de todo. Así que supongo que como yo te conozco y te conocí en varios encuentros, hace poco nos conocimos presencial en el encuentro en Rosario que organizó Nara. Seguro que te pueden contactar de alguna manera, ¿no? Yo te conocí muy abierto a preguntas y a compartir todo el conocimiento que tenés. De 12 años de cultivar de todas maneras, una locura. Muy bien. Mira, el honguero hoy tiene como fuerte de paleta de productos escabeche, deshidratados y un producto más que hablamos un poco más adelante, los que son los kits de cultivo que hay una novedad. Pero creo que toda la trayectoria de en la ciudad pequeña de tener limitación de venta de hongo fresco, no puedes ubicar cualquier cantidad y la demanda tiene que crecer. La gente no de hoy a mañana empieza a consumir cualquier cantidad de hongo fresco. Y también la experiencia de cultivar en troncos, cuando tenés un cultivo o una cosecha muy estacional y muy fuerte, te obliga a hacer algo con el hongo fresco que para prolongar la vida útil y bueno, ubicarse un poco mejor con sus productos en las condiciones. Creo que las condiciones son fundamentales. Tu experiencia, por ejemplo, con el cultivo en troncos, no se puede reproducir para nada a otra ubicación, por la disponibilidad de material, por el clima, por otras cosas. La ubicación y las condiciones de cada uno marcan totalmente y hay que aprovechar las condiciones de uno y no es posible copiar lo que funciona a uno, otro. Creo que en el cultivo de hongos es algo muy marcado. Pero bueno, entiendo que todo eso llevó a lo que hoy en día es el fuerte de la empresa, los hongos deshidratados y los escabeches. Comentame un poco sobre estos dos productos y qué importancia tiene en la empresa. Sí, sí, tal cual. Bueno, un poco como hablábamos antes, cuando nosotros empezamos a cosechar y a tener los hongos frescos, empezamos a producir, lo empezamos a ofrecer a amigos, a conocidos, empezamos a llevar a verdulerías, por ahí que eran los lugares donde nos compraban. Pero bueno, después nos pasó un poco eso de que las verdulerías, no, este está muy torcido, este está doblado, este hongo está muy chiquitito, este está muy grande. El precio ya lo empezaba a manejar el otro. Entonces, bueno, ahí salió también un poco la parte de administración de empresa y le digo, Nati, mirá, a mi mujer, nosotros vamos a tener que empezar a generar valor agregado a este producto porque si no va a ser bastante complicado de sostenerlo. Así que bueno, fue un poco esa decisión de empezar bueno, conseguimos un deshidratador, empezamos a deshidratar los hongos y armarle todo el packaging. Obviamente son cosas que fuimos desarrollando con el tiempo. Al principio las poníamos en una bolsita, después se fueron mejorando. Y lo mismo con las conservas. A empezar a hacer conservas, también al principio muy caseras, la típica, el frasquito con la cintita y el nombrecito. Después fuimos armando todo el tema del etiquetado y desarrollando un poco todo eso que, que bueno, sinceramente va generando también un valor agregado y otro posicionamiento. Cuando empezamos con el tema de las conservas, empezamos a ofrecer a los lugares y bueno, ahí empezó toda la cuestión de las habilitaciones, también que es una parte importante en la comercialización. Así que bueno, decidimos darle para adelante con toda esa etapa. También fue un proceso bastante largo,
Pero nada, se hace como todo negocio, lleva su tiempo, más o menos, pero se va armando. Y bueno, eso también después nos ha permitido vender nuestro producto en todo el país, ir a ferias, chicas, medianas, grandes, a nivel nacional y demás, porque son las puertas que se van abriendo. Bien, habilitación sí fundamental. Comentame qué habilitaciones tienen para qué producto y cómo fue el proceso de conseguirla. Es así, la habilitación que nosotros empezamos a averiguar, que sobre todo para las conservas, que por ahí el producto que necesita tener una seguridad, se hace una habilitación a nivel municipal, local, que es de habilitar el establecimiento, el lugar, lo hace la bromatología del lugar, pide determinados requerimientos. Una vez que la bromatología del lugar lo acepta, que está todo en orden, ellos mismos lo cargan en Santa Fe, está ASAL, que es la Agencia de Seguridad Alimenticia, carga ahí este lugar y te dan un código que es el RNE, que es Registro Nacional de Establecimiento, una cosa así, creo Ujú, que es así, Registro de sí. Establecimiento. eh, y a partir de ahí uno empieza, ya teniendo el lugar habilitado, empieza a habilitar los diferentes productos que uno trabaja, que uno está produciendo ahí adentro, ¿no? En este caso nosotros tenemos 3 variedades de conserva, 4 variedades de hongos deshidratados y un polvo de hongos también, todo habilitado por ASAL. Claro, y después tenés por producto RNPA. El RNPA por cada producto, donde por ahí por el tema de los deshidratados, así un poco más simple, pero en el caso de las conservas, sí hubo que llevar los productos a hacer análisis a Ah, laboratorios determinados, en este caso por ASAL, que lo llevan a diferentes procedimientos para hacer controles, sobre todo de lo que es el pH, de temperaturas, no sé, a determinadas temperaturas con el frasco cerrado para ver si no genera ningún tipo de inconveniente, ninguna problemática. Y bueno, nada, una vez que está todo ok, los productos ya tienen su RNPA cada uno. ujú. Sí, entiendo que los escabeches hay que esterilizar en autoclave también, ¿no? Que es un proceso básico después de la cocción, ¿no? Sí, lo que se hace es regular el pH, la acidez del producto, que obviamente eso se hace, bueno, una conserva lleva vinagre o algún producto acidificante, y después lo que se hace es esterilizar en autoclave o no, eso puede ser a presión Sí. de autoclave, que a 120 grados más, o a presión normal, pero lo importante es que lleve una esterilización. eh, para sellar bien el frasco. Lo de adentro, sobre todo, está cuidado por la acidez del producto, sobre todo. Bien, claro. Genial. Mira, habilitación también está vinculado a las instalaciones. Ya te piden cosas relacionadas a esto. Ahora estás en la vieja casa de tu abuelo, ¿no? Refaccionada, como se ve, y Bien. empezaron ahí. Pero ¿cómo son los requerimientos y el desarrollo en la empresa de las instalaciones? Nosotros lo tenemos en otro lugar diferente, es una cocina habilitada, que en realidad lo que nosotros hicimos, porque bueno, todo también tiene, armar todo un establecimiento, una cocina industrializada, tiene un costo que por ahí para un emprendimiento no es tan fácil llevarlo a cabo. Lo que hicimos nosotros fue asociarnos con un amigo de toda la vida, Juan Ramiro, y lo que hicimos es utilizarlo en el mismo espacio para dos emprendimientos diferentes. Él tiene un emprendimiento que es de gastronomía, donde hace eventos y lo está pasando a tipo restaurante, y utilizamos la misma cocina eh, para llevar adelante el emprendimiento nuestro. Sí, me Obviamente parece un. con diferentes procesos, en diferentes etapas, está todo bien registrado, bien armadito, para que los dos podamos trabajar con todas las habilitaciones que se necesitan. Sí, me parece que es un buen punto y un punto importante por si queremos hacer todos nosotros, digamos, y habilitar. Empezamos obviamente en casa, después a lo mejor tenemos otro lugar, pero una cocina habilitada lleva bastante inversión siempre porque tiene que estar bien hecho, las instalaciones, los caminos,
cosas, modificaciones constructivas que a lo mejor requieren y no es fácil hacer. Creo que la importancia de asociarse, de colaborar con otros que ya tengan la cocina en ese caso, es muy importante y también se puede aprovechar, bueno, las sinergias. A lo mejor uno trabaja al mediodía, el otro trabaja a la tarde, o uno trabaja a la mañana, el otro hace cenas. Entonces, se puede aprovechar de manera más eficiente el espacio y este tipo de colaboraciones me parece que son muy importantes para llevar adelante el emprendimiento sin tener que ser millonario. No, no, tal cual. Y como nosotros siempre decimos, ponerse un poco creativo. Nosotros es, por ahí, es una característica también del argentino, esa del atamos todo con alambre, pero si le damos una vuelta de tuerca, es ponerse creativo en cuestiones que por ahí uno, si decís, bueno, si lo hacemos así, todos los pasitos, como sería el ideal, a veces es imposible o casi imposible. Entonces, bueno, buscarle la manera. Nos ha pasado tanto con eso, con nuestra sala de cultivo, que son bastante pequeñas. Entonces lo que fuimos haciendo es desarrollar el producto, un producto que son los kits de autocultivo, donde justamente lo que nos permitió fue que la fructificación la hagan las personas en la casa, porque por ahí el espacio nos empezaba a quedar medio chico, entonces tuvimos que buscarle una vuelta y bueno, de esa creatividad o de ese desarrollo, de esa búsqueda de información, no, empezamos a buscarle esa vuelta también por ese lado. Ujú. La página, el sitio web es elhonguero.com.ar, que está Sí. muy bien puesto, no parece para nada atado con alambre, eso está desarrollado, también visualmente muy bien armado, tiene bastante información, tiene una tienda online donde se pueden comprar los hongos deshidratados, que hay 3 variedades, escabeches de champiñón, de chírgula y de Hongo de pino, hongo de pino, perfecto, bueno, ese no probé. te lo El recomiendo, honguero a mí me gusta también. mucho. Sí, se ve muy rico. El honguero también en Instagram se encuentra así simple, todos juntos, el honguero se encuentra. Ahora tienen un kit de cultivo de gírgolas espectacular con un diseño hermoso que lo tienen hace rato, ¿no? Sí, sí, el kit de autocultivo lo tenemos hace unos 5 años más o menos, que bueno, eso arrancó con el café, también que Ajá. nos permitió, fue una vuelta de tuerca que le dimos, porque nosotros veníamos también pensando en hacer los kits de autocultivo y las bolsas de, por ahí, cuando lo hacíamos con paja y demás, nos quedaban por ahí unas cosas medias grandes, no muy estéticas para tenerlo en la casa, ¿no? Para que una persona lo tenga en la casa. Así que bueno, el café nos permitió darle esa forma. Y bueno, después con los pellets también nos permitió jugar un poco con eso. Bien, es por el diseño, la caja que tiene, el producto más lindo y más desarrollado, o uno de los más desarrollados y lindos que conozco en Argentina de lo que es kits de cultivo. Y ahora para darle un par de vueltas de rosca más, como hay una muy linda evolución en la empresa, hay 2 kits de cultivos más que me parecen espectaculares y lo estuve esperando mucho tiempo. 2 hongos que llaman mucho la atención. Hay un kit de cultivo, se llama Fungi Kit, los productos de ustedes, de Reishi, que ya es buenísimo, pero Sí. creo que va a llamar más atención todavía es el Fungi Kit de Melena León. Esos son productos bastante nuevos, trabajaron bastante en armarlo, ¿no? Así que comentame sobre estos 2 nuevos Fungi Kits, cómo fue el proceso de desarrollarlos y cómo es ahora la aceptación, que está poco tiempo disponible, ¿no? Los tengo acá primero, te lo muestro que los tengo acá. Están Sí, las dos cajitas, el Fuji de Melena y de Reishi, y hermoso el diseño. de bueno, y el de Gírgola, que es nuestro producto estrella. Bueno, ahora esperamos que estos dos se pongan a la par también del kit del Fuji Kit de Gírgola. Y sí, fuimos desarrollando, obviamente hay muchas cuestiones que fuimos aprendiendo con el kit de Gírgola, y eso nos incentivó también a ir probando con otros hongos. El kit de Reishi, uno que a mí en particular me lo quería sacar a la venta, que las personas tengan este hongo
en su casa, yo lo utilizo mucho para consumirlo. Entonces me parecía y me gusta mucho cómo crece el reishi, un proceso mucho más lento en relación a la gírgola u otros hongos. eh, Así que bueno, me gustaba. Y el de melena de león, más todavía, porque un hongo que se consume mucho. eh, para mí es muy versátil el melena de león porque se usa muchísimo en la gastronomía. Solo lo cocinamos mucho nosotros en casa. Le gusta a las nenas, a las chiquititas, así que es un hongo que lo utilizamos mucho. Obviamente para todo lo que es adaptógeno, medicinal, ya sabemos todas las propiedades que tiene, entonces nos gustaba mucho también desarrollarlo. Obviamente que es un hongo que por sus características es un poquito más complejo que de cultivarlo en relación a las gírgolas. Entonces, bueno, teníamos que asegurarnos, siempre nuestra intención es asegurarnos de que el hongo fructifique, que la persona pueda ver salir el hongo, porque si no, hermosa la caja, hermoso el diseño, el packaging, todo, pero si el hongo no sale, no cumple la función y a nosotros no nos da la felicidad y la satisfacción. Nuestra felicidad, nuestra satisfacción es cuando vemos una imagen o un videíto de alguien diciendo me encanta cómo salieron las gírgolas, esas cuestiones son nuestras prioridades. Entonces queremos que tanto con el Reishi como con el Milene León pase algo similar o igual. Entonces, bueno, nada, fue un poco ese tiempo, hacer bastantes pruebas. Creemos que ya están en condiciones para salir. Es la época, por ahí un poco más fresco, porque también, a diferencia de la gírgola, tiene un rango de temperatura donde se desarrolla menor en relación a la gírgola. Entonces, esta es la época. Creemos que está ya para salir y bueno, nada, fue nuestro lanzamiento de este mes. Y nada, esperemos que tenga una aceptación y sobre todo que las personas lo puedan ver crecer al hongo en su casa, que la verdad en nuestra satisfacción es eso. Ujú. Estamos ahora en principio de agosto, pero supongo que salió en julio del 2026 ahora. ¿Cómo fueron los desafíos en armar el kit y testear el kit de Melena León? Porque entiendo, y como dijiste, es un poco más sensible en sí. ¿Y cuánto tiempo de preparación llevó este desarrollo? Y ya debemos tener unos 3 años por lo menos, o sea, empezando a hacer las primeras pruebas. Ya unos 3 años entre una cuestión y la otra, empezando a que primero a crear un sustrato. Nosotros lo mismo pensamos para la Gírgola y para Reishi, un sustrato de encontrar un sustrato, la composición del sustrato de que sea bastante efectiva, por ahí no sea la más eficiente. ¿Qué quiero decir con esto? A lo mejor que este bloque no dé la mayor cantidad de fruto que podría dar otro, si le pongo otra composición, si le pongo alguna paja o demás, pero sí que sea eficiente, o sea, que salga, ¿no? Que salga el hongo. Entonces, bueno, buscar, bueno, hacer pruebas, y bueno, como ya sabemos, cuando uno hace prueba con los hongos, es cultivar, esperar un tiempo, primero que colonice bien el hongo y que no se contamine, después que contamine, que fructifique, y bueno, después probarlo en diferentes lados. No es lo mismo probarlo en nuestra sala de fructificación, donde por ahí las condiciones son más adecuadas, que fructificarlo en diferentes lados de la casa o darle a algún familiar para que lo pruebe, a uno que sé que lo va a cuidar más, a que sé que lo va a cuidar menos también, a ver cómo lo trata y qué pasa. Nada, todas esas pruebas, en qué posición ponerlo, porque por ahí, por ejemplo, el Reishi, nosotros en las indicaciones decimos de ponerlo acostada a la caja y hacerle un corte así en forma horizontal, porque el Reishi crece más en forma de repisa, entonces ponerlo así. Entonces, bueno, también ver esas características de cómo poner uno, cómo poner otro. Habíamos pensado el de Melene ponerlo como para que salga para arriba, pero no, después vimos que parado así normal como el de Gírgola, también crece y crece bastante bien, por lo menos las pruebas que hicimos. Así que nada, son todas etapas, toda experiencia que aprendimos, sobre todo con el cultivo con el kit de Gírgolas, de que son mejor primero ajustarlas y no apurarnos, por más que por ahí teníamos ansiedad siempre de sacar algo nuevo, de ajustarlo bastante para nada, para que si hay algún error, que sea nuestro acá, y que después
no sea, que no se traduzca después en el cliente o la persona que quiere disfrutar del kit. Ujú. Sí, excelente. Milena León vi en, o veo en emprendimientos grandes, establecidos, tanta la forma de crecer para arriba como del costado. Creo que las dos formas funcionan. Em, Capacidad productiva de los bloques y los kits también es un tema, porque si no, puedes largar un producto y después te piden 10 y ya estás, te quedas sin stock y necesitas 2 meses para recuperar. Entonces, ¿cómo preparaste o prepararon y están posicionados con el tema de la capacidad productiva de los kits? No, nosotros bueno, con respecto a los kits de gírgolas, que ya lo venimos estableciendo, vamos cultivando seguido porque también tenemos calculado, obviamente a veces más, a veces menos, las ventas, la cantidad de ventas que tenemos, entonces vamos haciendo establecido. Con respecto al de Girola y perdón, al de Melena y al de Reishi, hicimos un stock importante y a partir de ahí estamos justamente estos meses ajustando y regulando eso para ver cuánto conviene estoquear, cuánto no, porque bueno, si bien uno puede sostenerlo, tiene un margen ahí de tiempo, nada, es un producto natural, tiene su desarrollo biológico y no es un producto que decimos, bueno, lo almacenamos y que quede el tiempo indefinido hasta que se venda o no. Entonces, bueno, estamos en ese proceso de ajustar esa parte, pero nada, tranquilo, lo vamos llevando de a poquito. Bueno, por ahora está disponible, se puede comprar en la tienda online, en la página, están disponibles los tres, por lo que veo. ¿Quiénes son los clientes típicos? ¿Por dónde venden? ¿Para dónde van los kits y cultivo? No, bueno, gracias a Dios van para todos lados, por suerte, van del norte a sur, hemos enviado a Salta, hemos enviado a Ushuaia, hemos enviado a Río Negro, Córdoba, Córdoba no compra mucho, bueno, Buenos Aires también, obviamente las ciudades más grandes por ahí, o las provincias más numerosas en población, hay más venta por una cuestión lógica, pero no van para todos lados, y la clientela es bastante variada, nos sorprende eso porque de personas por ahí que les llamó la atención, o que le recuerda, gente más grande que le recuerda, o le hacen un regalo al abuelo, ¿te acordás cuando íbamos como hablamos antes, a cosechar los hongos? Entonces, bueno, ahora hacelo vos en casa. Los chicos, que algo que eso nos ha llamado la atención y que nos encanta, obviamente lo vemos con nuestras hijas, pero bueno, cuando vienen amiguitas les sorprende mucho, o hemos hecho trabajo con escuelas también y ven el desarrollo y después nos consultan mucho, o por ahí papá que compran justamente me dicen, compramos estos kits para un trabajo para la escuela de la nena, espectacular cómo se desarrolla, vemos que a los chicos les llama mucho la atención y es algo que a nosotros, por lo menos cuando nosotros éramos chicos íbamos a la escuela, primaria y secundaria también, era el reino animal y el reino vegetal, la flora y la fauna. Ajá. No existía el fungi. Entonces, bueno, para nosotros que nada, si ese es nuestro grano, si ese es nuestro granito de arena para que en la escuela esté o para que en los chicos esté el mundo fungi, bienvenido sea. Sí, hacerlo uno es el mejor método didáctico que hay. Está bueno explicar y hablar, es mejor mirar imágenes y ver, pero de hacerlo uno es imposible de reemplazar y tener la experiencia uno y ver el proceso. Además, es bastante rápido, por lo menos en el caso de la gírgola. Y si es un buen kit, más allá del rendimiento, de la eficiencia biológica, que no es el objetivo principal, es sacar lo más hongo posible, eso es dentro de un cultivo, sino es la experiencia. Y creo que para promocionar y promover y comunicar el reino fungi, creo que lo más lindo es tener la experiencia con un kit y cultivo, así que me gustan muchísimo. Creo mucho en el potencial de los kits y cultivo para acercarles a la mesa, a las casas, a los departamentos, a esta experiencia de verlo, el hongo crecer, y creo que es algo para niños o para grandes, que es algo que uno no se olvida. Y hermoso también la combinación entre la gírgola, que es la base, el primer kit de cultivo, la melena, que es increíblemente versátil. Te haces una comida rica, un bife o lo que sea, y si no, lo secas y lo moles y lo usas como adaptógeno. Es el adaptógeno más simple de usar, ¿no? Al poder usarlo muy bien en polvo deshidratado. Y el reishi también, porque
un crecimiento que es muy, muy llamativo de los colores y es muy lento. Entonces no se te pasa en una semana. Si te vas de vacaciones, en un momento no la producción se te pasa la círula y hay Bien, que llevarlo a un amigo como una mascota. No, pero el Reishi es mucho más lento y tampoco se pasa tan rápido. Entonces queda ahí y tenés tiempo para cosechar, es fácil de desinflatar, lo El tenés. Reishi, entre otras cosas, te enseña la paciencia. Sí, pero te da tiempo también, Ten- el lado positivo, mientras la círcula todo pasa en muy poco tiempo, entonces la combinación es hermosa. Creo que también hay kits de los tres para probar de varios, la círcula para una comidita, el adaptógeno, y bueno, con el sí. reishi como objeto también se puede guardar, si uno no quiere hacer un extracto, usar yo lo que hago. Claro, nosotros tenemos todo eso, todos esos proyectos, viste, de hacer con Ganoderma multipirium, hacer alguna fructificación así media rara, y siempre pensamos saber hacer un kit de un Ganoderma multipirium que es más artesanal o ornamental, y que cada uno en su casa tenga un, un Ganoderma así, una decoración en su casa de Ganoderma. Son como todos proyectos, por ahí volado, por ahí no tanto, porque nada, así como hicimos esto, podemos hacer otro, no le tenemos miedo a eso, al contrario, pero sí, está bueno. Sí, yo uso también el honguito, ¿no? de reishi, pero tengo varios que saqué de árboles y lo uso en muebles que tengo, digamos, como objeto, porque me sirve como una manija para un mueble que estoy armando, entonces como es duro, se mantiene, Ujú. digamos, no hay problema. Y bueno, lo podemos usar como decoración, digamos, en una pieza puede salir uno, dos, tres honguitos, como una repisa. Sí. Así que lo podemos usar en la casa para cosas decorativas también, si uno después no lo quiere consumir, que no es tan fácil con el reishi. No, bueno, pero Sí, el Reishi por ahí, a ver, en milenario, los chinos es agarrar el Reishi, desarmarlo un poco y hacerlo en un té, ¿no? Hacerlo, dejarlo hirviendo, hacerlo en un té, y salen propiedades. Obviamente que hoy las cuestiones de los dobles extractos y la parte de extracción alcohólica sacan propiedades que por ahí no salen solamente con el agua, pero bueno, muchas propiedades, la mayoría de las propiedades están también en la parte acuosa, y se utiliza, hacia milenario se utilizaba así. O sea, si lo utilizaban los chinos así hace tanto, por algo será. sí, tienes razón. En un tecito se puede consumir muy fácil. Sí, muy bien. Bueno, yo tengo unas bolsitas de reishi que nunca cultivé. Me hice, por suerte, tengo la capacidad de hacer algunos kits de cultivo para mí. Em, Ahora se me fue la pregunta, pero podemos ir cerrando. Hermoso el emprendimiento. Me encanta charlar con vos siempre. Espero que nos veamos muchas más veces pronto en persona. Estamos acá en la misma provincia. Te agradezco mucho la charla, la presentación del longuero, del emprendimiento, que es un gran ejemplo en todos los sentidos. Y todos los éxitos para todos los productos, pero principalmente para los nuevos kits de cultivo que son de Melena León y de Reishi. Un fuerte abrazo, saludos hacia Cañada Gómez y te doy las últimas palabras, lo que Ah, quieras. bueno, primero devolverte el agradecimiento. Para mí, como dije al principio, un gusto, un placer. Me encanta este podcast. En serio, lo escucho siempre cuando cultivo porque me gusta, sobre todo, pero también porque saco información y saco contacto, y he sacado contacto de proveedores y de cuestiones, así que me resulta útil. Eh, Eso por un lado. Por último lado, eh, por última parte, quiero, este kit tiene, nosotros le ponemos diferentes frases a todos, y tiene una frase que para mí es muy importante. Con Nati, cuando dijimos vamos a ponerle frases y demás así relacionadas con la naturaleza y demás, que es muy importante porque yo en una de estas experiencias que tuve en México, charlando así con una planta, me dice: ¿qué querés saber, Santi? No sé, le digo, la verdad que no sé qué quiero saber yo.
Bueno, me dice, yo te digo muchas cosas, pero ten en cuenta esto. Y me dijo, tus acciones son importantes para el planeta. O yo recibí ese mensaje. Y nada, lo tomé y es algo que me gusta compartirlo. Y lo tomé, o sea, en todos los aspectos, desde separar la basura, desde no tirar algo en la calle, cualquier cosita simple, desde reciclar, de recircular. Nuestros kits justamente tratamos de tener en cuenta esas cuestiones. Que el kit después siempre decimos que se ponga en un compost y demás, que todo vuelve a la naturaleza. Y nada, un poquito ese es el mensaje que nosotros de Longuero transmitimos y queremos compartir. Y bueno, nada, un poquito eso. Hermoso mensaje, sí. Si te parecen los problemas mundiales, globales, demasiado grandes y el cambio climático es muy difícil de tener un impacto y uno se siente impotente, bueno, empezá a hacer compost. Eso siempre es un buen inicio y creo que de ahí siguen muchas cosas más. Así que sí, che, qué hermoso. Yo tengo ganas de tener tus kits de cultivo acá en la ciudad. Ya vamos a charlar y ver cómo lo podemos organizar, porque está bueno tenerlo presente más allá de la tienda online, donde la gente tiene que llegar activamente. Si lo ve arriba una mesada de un negocio y lo puede elegir y comprar ahí en el momento, mejor todavía. Así que bueno, ya lo vamos a charlar. Estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Me encantó la charla. Muchísimas gracias, igualmente. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.